El renacer de Penélope Cruz, más allá del espejismo de la perfección. La fama es un pacto con el diablo que exige, como primer tributo, la entrega de la verdad personal. Durante décadas, Hollywood nos vendió un relato predecible sobre Penélope Cruz, la musa indomable de Almodóvar, la belleza magnética que conquistó la meca del cine, la mitad de una de las parejas más herméticas y reverenciadas de la industria. Nos acostumbramos a verla a través del filtro de la perfección. Una pantalla de cristal donde cada sonrisa en la alfombra roja parecía un escudo contra el escrutinio público. Pero detrás de los aplausos y los focos, el alma humana rara vez se conforma con los guiones preestablecidos. Las crisis no avisan, se gestan en el silencio de los camerinos, en las noches donde el peso de las expectativas ajenas asfixia la identidad real. El divorcio de la actriz no fue solo la ruptura de un matrimonio de alto perfil. Fue el colapso de una narrativa colectiva. Fue el momento exacto en que la mujer decidió devorar al mito para poder finalmente respirar. La caída del telón y el shock público. Cuando las estructuras que definen nuestra vida pública se desmoronan, el impacto inicial es devastador. Para una figura de la talla de Penélope Cruz, el divorcio no se vivió en la intimidad de un hogar, sino bajo el implacable microscopio de la prensa internacional. Los titulares especulaban, el público buscaba culpables y la maquinaria del entretenimiento exigía la respuesta clásica, el silencio digno o el comunicado aséptico redactado por publicistas. Sin embargo, el verdadero giro dramático no radicó en el fin de una era, sino en la revelación que vendría después. El anuncio de su relación con una mujer no fue una simple declaración de intenciones, fue una bomba atómica en el centro de la cultura pop tradicional. La sospecha que muchos intuían sobre las complejidades de su mundo emocional se materializó en una confesión descarnada, íntima y sobre todo liberadora. Durante mucho tiempo viví intentando encajar en los moldes de lo que otros consideraban la felicidad ideal. Pero el amor no entiende de libretos. He tenido que romperme por completo para descubrir quién soy realmente cuando las luces se apagan. La reacción del público fluctuó entre el asombro y la admiración. En un mundo saturado de apariencias, ver a una de las actrices más icónicas del siglo romper a llorar en público, no por tristeza, sino por el alivio de la autenticidad. Transformó la percepción social. Dejó de ser la estrella inalcanzable para convertirse en un espejo de la vulnerabilidad humana. La psicología de la transformación, del miedo a la libertad. Para entender el peso de esta transición, es necesario analizar el impacto psicológico de vivir bajo una identidad prestada. El precio de mantener una imagen pública inmaculada suele ser la disociación. Penélope Cruz se enfrentó al abismo más temido por cualquier celebridad, el juicio del entorno y la posibilidad del rechazo. El proceso de aceptación y la decisión de batallar públicamente por un amor no convencional implicó una deconstrucción profunda. El duelo de la expectativa. Aceptar que el final feliz que la sociedad prescribe es, a menudo, una cárcel dorada. La validación de la vulnerabilidad. Comprender que las lágrimas en público no son un signo de debilidad, sino el testimonio de una batalla ganada contra los propios demonios. La madurez emocional, la transición de buscar la aprobación del mundo a priorizar la paz mental y la honestidad afectiva. Este viaje emocional no se gestionó desde el victimismo. Al contrario, la actriz demostró una madurez madurada al fuego lento de la experiencia. No hubo reproches hacia el pasado, sino una gratitud inmensa hacia el presente. Al declarar que se sentía afortunada y feliz por luchar por su verdadero amor, redefinió el concepto de éxito. Ya no se medía en estatuillas doradas, sino en la capacidad de mirar al espejo sin sentir que se está traicionando a uno mismo. El impacto en el icono y la nueva era de la autenticidad. La madurez de una estrella se mide por su capacidad de sobrevivir a sus propias tormentas y salir de ellas con una narrativa más rica. Penélope Cruz ha dejado atrás la etiqueta de musa pasiva para convertirse en la autora de su propio destino.
Su imagen pública ha sufrido una metamorfosis radical. Ya no es la belleza exótica que Hollywood encasilló, sino un símbolo global de valentía y honestidad brutal. Este nuevo capítulo no debilita su carrera, la engrandece. En una industria cinematográfica que empieza a valorar las historias reales y la diversidad sin filtros, su evolución personal la posiciona como un referente intergeneracional. Ha demostrado que el amor, en su forma más pura y libre, es el único territorio por el que vale la pena arriesgarlo todo. Penélope Cruz no ha sido derrotada por la crisis, ha sido redimida por ella. Sus lágrimas, que conmovieron al mundo, no fueron de derrota, sino el bautismo de una mujer que, tras haberlo tenido todo, descubrió que lo único que realmente importaba era ser dueña de su propia verdad. Durante años, la historia entre Penélope Cruz y Javier Bardem ha sido presentada como una de las pocas relaciones aparentemente inmunes a los escándalos que suelen sacudir el universo de Hollywood. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente protegida, existe una realidad mucho más compleja. Una que la propia Penélope ha comenzado a revelar con una sinceridad inesperada. Sus recientes declaraciones han despertado un intenso debate porque desmontan una de las ideas más repetidas sobre el matrimonio perfecto. La creencia de que, después de tantos años juntos, una pareja ya no tiene secretos ni zonas desconocidas. Lo que más llamó la atención no fue una confesión sobre infidelidades, discusiones explosivas o una crisis pública. Fue algo mucho más profundo. Penélope admitió que, después de más de 15 años de matrimonio, todavía siente que continúa aprendiendo quién es realmente Javier Bardem. Una frase aparentemente sencilla que, analizada con detenimiento, esconde una enorme carga emocional. Porque si una mujer que lleva más de 3 décadas conociendo al mismo hombre reconoce que aún descubre nuevas facetas de él, entonces toda la narrativa del amor completamente predecible comienza a desmoronarse. Sus palabras surgieron mientras promocionaba su nueva película, una historia que explora precisamente las tensiones invisibles dentro de las relaciones de pareja. Pero lejos de limitarse a hablar del guión, Penélope terminó reflejando parte de su propia experiencia. Según explicó, conocer de verdad a otra persona es un proceso que nunca termina. Y la razón, según ella, es tan simple como inquietante. Ni siquiera somos capaces de conocernos completamente a nosotros mismos. Esa reflexión cambia por completo la forma de interpretar su matrimonio. No habla de estabilidad absoluta, habla de transformación constante. Cada etapa de la vida modifica prioridades, miedos, deseos y formas de reaccionar. La persona que Javier Bardem era hace 20 años no es la misma que es hoy. Tampoco Penélope sigue siendo aquella joven actriz que soñaba con conquistar el cine internacional. Ambos han evolucionado mientras el mundo observaba cada uno de sus movimientos. Quizá precisamente ahí reside el mayor desafío de una pareja tan mediática. Mientras millones de personas esperan ver siempre la misma imagen sólida e inquebrantable, ellos deben adaptarse continuamente a versiones nuevas del otro. Y hacerlo bajo la presión permanente de la fama convierte cualquier cambio personal en un proceso todavía más complejo. Lo curioso es que la historia entre ambos comenzó mucho antes de convertirse en estrellas internacionales. En 1992 coincidieron durante el rodaje de Jamón Jamón. La química entre ellos era evidente, algo que Javier Bardem reconocería años después sin ningún tipo de rodeos. Sin embargo, aquella atracción nunca llegó a transformarse en una relación sentimental. No porque faltara interés, sino porque ninguno de los dos se atrevió a cruzar esa línea. Bardem ha explicado que ambos parecían demasiado tímidos o excesivamente profesionales para dar el primer paso. Durante semanas trabajaron juntos ocultando una tensión emocional que permanecía sin resolverse. Solo al finalizar el rodaje, cuando una fiesta reunió al equipo de la película, las barreras comenzaron a desaparecer. Aún así, el momento definitivo todavía tendría que esperar muchos años más. Fue en 2008, durante el rodaje de Vicky Cristina Barcelona, cuando todo cambió. El tiempo había hecho su trabajo.
Ya no eran dos jóvenes actores intentando abrirse camino en la industria. Ambos llegaban con carreras consolidadas, reconocimiento internacional y experiencias personales que los habían transformado profundamente. Quizá precisamente por eso pudieron mirarse desde una perspectiva completamente distinta. Desde entonces, su historia avanzó con una discreción casi absoluta. Mientras otras parejas convertían cada aparición pública en un acontecimiento mediático, Penélope y Javier optaron por el silencio. Raras veces concedían entrevistas sobre su vida privada. Apenas compartían detalles familiares. Evitaban alimentar rumores y mantenían una frontera muy clara entre su carrera profesional y su intimidad. Esa decisión, lejos de ser casual, parece haber sido una estrategia cuidadosamente construida. En una industria donde la sobreexposición suele desgastar incluso las relaciones más sólidas, ellos comprendieron que preservar espacios privados podía convertirse en una forma de proteger su equilibrio emocional. Sin embargo, esa misma reserva también alimentó numerosas especulaciones durante años. Cada ausencia conjunta en una alfombra roja generaba rumores de crisis. Cada proyecto filmado por separado despertaba preguntas sobre una posible distancia emocional, y cada largo periodo sin declaraciones públicas era interpretado por algunos medios como una señal de problemas ocultos. Lo paradójico es que la mayoría de esas teorías chocaban con una realidad completamente distinta. Mientras el exterior buscaba señales de ruptura, ambos seguían construyendo una familia lejos de los focos. Su boda, celebrada en una ceremonia íntima en las Bahamas en 2010, fue el ejemplo perfecto de esa filosofía. Sin grandes exclusivas ni espectáculos mediáticos, decidieron convertir uno de los momentos más importantes de sus vidas en un acontecimiento estrictamente personal. Después llegaron sus dos hijos, Leo y Luna, quienes desde el primer momento quedaron protegidos del enorme interés de la prensa internacional. A diferencia de muchas celebridades que comparten constantemente imágenes familiares, Penélope y Javier establecieron límites muy claros. Para ellos, la fama siempre debía detenerse en la puerta de casa. Pero incluso dentro de ese refugio privado, existen desafíos que ninguna pareja puede evitar. Las declaraciones recientes de Penélope dejan entrever precisamente esa realidad. No habla de un matrimonio perfecto. Habla de un vínculo que exige curiosidad permanente, capacidad para adaptarse y disposición para aceptar que el otro nunca dejará de cambiar. Esa visión resulta especialmente llamativa en un mundo donde muchas relaciones fracasan precisamente porque uno de los dos cree conocer completamente al otro. Penélope propone una idea radicalmente distinta. El amor no consiste en descubrir todos los secretos de una persona, sino en aceptar que siempre existirán aspectos nuevos por comprender. Javier Bardem también ha compartido una reflexión que ayuda a entender por qué su relación ha resistido el paso del tiempo. Según él, el verdadero privilegio fue haberse conocido antes del éxito internacional. Antes de los premios, antes de Hollywood, y antes de que millones de personas proyectaran expectativas sobre ellos. Se conocieron cuando todavía nadie los observaba como iconos del cine. Ese detalle puede parecer menor, pero probablemente constituye uno de los pilares de su estabilidad.